Buenas tardes, ¿cómo están todos? No, gracias a ti, Lucas. Gracias por la oportunidad de poder estar junto con los adolescentes. Es un privilegio que pueda estar con ustedes hoy por medio del teléfono, ¿no? De Zoom. Aunque a uno le gustaría estar ahí y abrazarse y saludarse, pero bueno, el Señor tiene todas las cosas. Él tiene un propósito para todas las cosas que pasan. Y quiero compartir unos versículos que está en Primera de Jeremías, si todos tienen Biblia. Le agradezco a todos los gurises que están ahí, a Brian, que nos hizo la vida a cuadrito con las preguntas. Gracias, Brian, que Dios te bendiga. Vamos a leer Jeremías, que dice que Jeremías era el profeta llorón. Jeremías significa Jehová. ¿Me escuchan? Sí, sí. Jehová Dios establece, dice que significa Jeremías. ¿Qué título, no? Dios establece. Y vamos a leer el capítulo 29 de Jeremías, versículo 10. Amén. ¿Están escuchando, no? Sí, sí. Bueno. ¿Querés leer, Michael? Capítulo 10. No, capítulo 29, versículo 10. Perdón. Así ha dicho el Señor. Cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mis promesas de hacerlo volver a este lugar. ¿Sigo? Sí, hasta el 13. Bien. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude, y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Amén. Vamos a pensar un poquito en el versículo 11, que dice, porque yo sé muy, muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien, de bienes, de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y yo cuando me invitaron para compartir esta palabra, me acordaba de algunas cosas que había pasado en la niñez y en la juventud también, ¿no? Y acá la palabra del Señor en Jeremías dice que Dios cuida de nosotros, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, que nosotros podemos pensar algo, pero el Señor piensa diferente porque es mejor para nosotros. Sus pensamientos son para bien. Detrás de cada problema, Dios tiene una victoria, un propósito. Detrás de cada lucha, detrás de cada dificultad. ¿Qué dice el Señor de nosotros? ¿Quién soy yo para dudar, no? Que si los pensamientos de Dios son más altos que los míos, tengo que estar confiando y esperando en el Señor.
Dice la palabra del Señor que Él nos conoce y que Él nos ama, porque por algo Él entregó a su Hijo allí en la cruz del Calvario para darnos salvación, para perdonar nuestras faltas. Y tiene cuidado de nosotros. Yo recuerdo un poquito, siempre les cuento que cuando era gurisa estuve trabajando mucho afuera, en los montes, haciendo horno de carbón, en la pesca, en muchas cosas, pero eso ya lo he contado varias veces y creo que ya lo he repetido muchas veces esas cosas, pero les quiero contar algo que me pasó después de eso, cuando tuve a Claudia, a mi hija. Cuando nació Claudia, yo ni tan siquiera pensaba en Dios porque no tenía fe, no creía, y era una persona que no me interesaba para nada la iglesia. Y bueno, como ustedes saben, para los que no saben, Claudia nació con un problema serio en la vista, que los médicos en el Chuy me decían que era otra cosa, que era algo de la cabeza, que no iba a pasar de los 2 años de vida, que no iba a aguantar más de 2 años, ¿no? Entonces, imaginan el desespero que yo tenía y la preocupación, la angustia. Entonces una vecina que me conocía allí me invitó para ir a la iglesia. Digo, yo siendo tan mala que muchas veces los escuchaba orar y hasta le tiraba piedra porque hasta me molestaba. No quería saber nada. Era rebelde, rebelde mismo, porque digo, no puede ser que todo lo que me esté pasando y que haya un Dios, ¿no? Pero qué equivocada que estaba. Bueno, y me invitó para ir a una iglesia y digo, mira, voy a acompañarte porque te dé un regalo y como no tengo plata para dártelo, te voy a acompañar a la iglesia. Y así fui. Bueno, iba por ir, ¿no? Pero siempre con aquella angustia, con aquella opresión, deprimida, mal, por lo que le estaba pasando a mi hija. No tenía nada de fe. Bueno, iba ya de vez en cuando a la iglesia, pero un día fui a la iglesia y escuché una palabra que decía, que tengo acá anotado porque si no me olvido de dónde está. Pero Dios tenía un plan y un propósito, porque la verdad que yo vivía en una miseria, vivía en un ranchito de paja, por afuera para no sentir frío en el invierno le había puesto, el reboque era de barro que le había puesto, paja y por adentro cartón. Y ahí vivía yo sola con Claudia y tenía una garrafa, un sillón y la bicicleta de ir a trabajar. Y bueno, y eso era todo lo que tenía, ¿no? Y no tenía apoyo de mi familia, nada. Digo, sola. Pero Dios tenía un plan y un propósito que cambiaría mi vida y la vida de Claudia también. El pensar de Dios no era el mío, pero esa dificultad que yo estaba pasando, esa miseria, esa soledad, esa tristeza, no sé cómo explicarme, porque era tan feo que hasta si me moría para mí era lo mismo. Mi vida no tenía ningún sentido, porque no había manera de poder salir adelante.
Pero como les digo, los pensamientos, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Jeremías, un hombre de Dios consagrado que dice que los pensamientos de él no eran los pensamientos de Dios, y yo pienso igual. Esa dificultad hizo que me moviera del lugar de donde estaba, de no tener fe a buscar a ver si en realidad estaba Dios. Y un día escuché una palabra que ustedes la deben de conocer, que está en Mateo 11:28, que dice: vengan a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Yo decía, ¿alguien estará hablando conmigo? Incrédula, ¿no? Vengan a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Y en realidad así me sentía, muy cansada de luchar, de intentar hacer algo y no podía hacer nada, lo único que tenía era desespero, no tenía paz, no tenía cómo moverme, digo, cómo traer a mi hija más adelante. Yo vivía en Echuí, no tenía como posibilidades para traerla a Montevideo, para que la vieran los médicos especialistas, para ver si me daban, no sé, alguna otro informe, ¿no? Entonces con esa palabra me quedé, y esa fue mi mejor invitación, aunque usted no lo crea, en los 55 años que tengo de mi vida, fue la mejor invitación que tuve en la vida. Y a pesar de que no me entregué a Jesús, así que iba de vez en cuando, vino un descanso interior en mi corazón, como que algo me hizo, bueno, como quédate tranquila que vamos a salir adelante, como que tenía un compañero, y en realidad tenía un compañero que era el Espíritu Santo, que estaba trabajando, que estaba obrando y que está obrando en tu vida hoy. Porque así dice la palabra del Señor. La palabra de Dios no vuelve vacía. Lo que yo digo es un testimonio, pero estoy leyendo la palabra y la palabra de Dios no vuelve vacía. Si tú, joven o adolescente, o el que está escuchando, tiene pensamientos de desánimo, descansa en el Señor, entrégale al Señor en oración, que el Señor tiene un propósito. Bueno, y te sigo contando. Vino un descanso interior a mí que me decía también, por nada estéis afanosos. El cambio es tan grande, el cambio que Dios hizo y que todavía falta para que Dios me cambie, ¿no? Pude venir a Montevideo, tratar a mi hija, a pesar de que no pudo recobrar la vista. Dios cambió nuestras vidas, nos dio fortaleza para pasar por este desierto, por este problema. Cambió de donde yo vivía a vivir, a tener que mudarme para acá, para tener una mejor vida, a conocer en realidad al Señor y a ser fortalecida. Encontré una familia en la iglesia de Espronceda y que me apoya, y esa paz sobrenatural que Dios nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque mi hija siga con poca visión, Dios la ha fortalecido, porque Dios también usa a las personas que tienen discapacidad. Él también las ama. Y muchas veces hasta uno mismo puede ser ciego, como yo.
Estaba ciega porque no veía la palabra del Señor. Pero ahora podemos ver que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, que Él tenía un propósito de cambiarnos de lugar, de la miseria donde estábamos, a traernos a donde íbamos a encontrar el apoyo, no solo de los hermanos, sino el Señor, que todos los días nos está hablando por medio de su palabra. Y dice que el profeta Jeremías era un profeta llorón, ¿no? Y bueno, yo también fui y sigo llorando, y me encantaría ser como el profeta Jeremías, orar y llorar. Y es muy lindo lo que se siente, es un gozo sobrenatural, como decía Lucas, la presencia de Dios cuando lo buscamos. Por eso en esta tarde, a ti que me escuchas, te digo que no te des por vencido, que perseveres, que no te desanimes, que no salgas de donde estás, del camino donde el Señor te puso, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios tiene cosas grandes, y también dice Jeremías que Él tiene cosa grande y oculta que nosotros no conocemos. Y tal vez tú estás preocupado, estás triste, tenés fortalezas interiores que no le querés decir a nadie, algún problema, alguna necesidad que a veces no le decimos a nadie, está en nuestro corazón, pero en esta tarde Dios está con sus oídos atentos al clamor de su pueblo. Tal vez estás preocupado porque las clases no pudieron empezar, porque te está faltando algo. El Señor te conoce, porque dice su palabra que Él te formó desde el vientre de tu madre y que eres de Él. Dice que, bueno, que nuestras fortalezas interiores, que a veces nadie sabe, pero hoy el Señor sabe y te conoce. Como te decía, desde el vientre de tu madre fuiste escogido. El Señor te dice en esta tarde que luches por lo que crees, no por lo que tenemos, por lo que creemos, porque a veces no podemos ver, pero si creemos y tenemos fe, vamos a alcanzar lo que deseamos y es de la voluntad de Dios. Porque Él, todas las cosas dice que nos ayudan a bien. Yo quiero que en esta tarde tú entregues tus temores a Dios, eso que te preocupa, las circunstancias que estás pasando, que no te deja avanzar. Tú tienes mucho valor, como decía Luca. ¿Cuánto nos hemos sentido despreciados o nos han dicho cosas que nos han dolido? Como a mí me dijeron muchas cosas, también me decían, empezaste a ir a la iglesia, ¿dónde está tu Dios? Que tenés una hija así y asado, ¿no? Criticando. Pero que podamos confiar en el Dios invisible que confió Jacob, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que nos formó y que nos escogió desde el vientre de nuestra madre, con un propósito, para que podamos ser luz en el mundo, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta tristeza, tanta pobreza, tanta amargura, tanta opresión. Nosotros tenemos la luz de Cristo y vamos a llevarle la palabra a los que están necesitados, porque recibimos de gracia, recibimos por la misericordia de Dios. Yo puedo contar esto, no porque me lo haya ganado, no merezco nada, pero por la misericordia del Señor, yo te estoy contando lo que te estoy diciendo. Eso que te preocupa, las circunstancias que estás pasando, cambia de posición
Y tú dirás, no sé qué quiere decir con cambiar de posición. Y empieza a buscar a Dios en tu hogar, en donde estés. Y olvídate de todo, de los problemas, entrégale al Señor y empieza a buscar a Dios. Señor, si no podés orar o porque no sabés orar, porque recién empezaste, clama a Jesús que tenga misericordia. Jesús, ten misericordia. Y Dios te va a ayudar. Así como me ayudó a mí, Dios también te va a ayudar a ti. Porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Él cambia nuestra posición. La práctica de la oración, tomarte tiempo, alabar, cantar, leer la Biblia. Si querés saltar, saltá, pero busca al Señor en lo íntimo, ahí es donde se encuentra. No es solamente que estemos todos, es precioso estar en la iglesia, pero Dios está en tu hogar ahora también. Él está ahí contigo, su Espíritu Santo está dentro de ti y el Señor quiere que nosotros lo busquemos para que pueda ser hallado. Hay esperanza en la misericordia de Dios. Amén. Hay esperanza. Por eso te digo en esta tarde que te esfuerces y que seas valiente, que en las manos del Señor todo se va a solucionar. Y si no se soluciona, el Señor te va a dar fuerza para que tú sigas adelante, como me ha ayudado a mí hasta aquí, con el apoyo del Señor, el apoyo de la iglesia, y principalmente en buscar al Señor en estos tiempos difíciles. Sabemos que tenemos que buscar al Señor. Y para terminar voy a leer otro versículo que se encuentra en Filipenses 4. Si alguien lo puede leer, Filipenses 4, 6, 7, solamente para terminar. Y acá lo tengo. Dice así: el Señor está cerca, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, y presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad.